Sagrada Escritura. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin, con firmeza. Con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, además de estas tres cosas, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las fuerzas y todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente, como debo hacerlo. Palabra de Dios. Amén. Bueno, que la palabra de Dios entre en nuestros corazones y produzca vida, te lo suplicamos, Señor Jesucristo. Amén. Entonces comenzamos hace como en el anterior, por lo menos en la anterior enseñanza, comenzamos a considerar a la luz de este texto bíblico el aspecto de la lucha del creyente contra su pecado. Y contemplamos en primer aspecto, ¿cierto?, la lucha del creyente. Y vimos que es una lucha que debemos librar, una batalla a la cual estamos conminados. No es si queremos, no es si podemos, no es si se nos da la oportunidad, no, es un llamamiento santo, luchar contra el pecado. ¿Y por qué luchar contra el pecado? Porque es el enemigo de Dios. Y porque es nuestro enemigo, porque nos separa de lo que más debemos amar, que es a nuestro Señor. También vimos el poder del creyente. Vimos que no es un poder inherente, no es un poder personal que haya en mí, porque algunas personas toman poderes personales, ¿cierto? O poderes supuestamente como conferidos de coger y pisotear al diablo y que darle patadas y que decirle chiste y cosas que no están en la Sagrada Escritura. Mientras que si vemos, dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Es un poder delegado, transmitido por el Señor a nosotros, y ese poder es el del Señor. Y ese poder nos lo da a través de una armadura que Él nos da, ¿cierto? Y finalmente empezamos a conocer las armas poderosas en Dios, dadas por nuestro Señor a los creyentes. Y eso fue lo que vimos en la anterior enseñanza como una generalidad de las armas espirituales. Y vimos que son tres armas. El cinto de la, perdón, que son 7 armas. El cinto de la verdad, la coraza de justicia, la proclamación del Evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada que es la palabra y la oración. Y vimos que la Biblia la circunscribe como en 3 bloques diferentes. Entonces vemos unas armas que dice allí: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Allí hay un punto y luego dice, además de todo esto, además de lo anterior, entonces vienen las otras armas, ¿cierto? Y luego en el versículo 17 dice,
luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y oren. La oración, y digamos que la oración es como la única arma que no tiene paralelo con la armadura de un soldado, sino que es como esa arma inherente al cristiano. Quizás que el apóstol Pablo no tenía con qué comparar la oración. Bueno, entonces vimos que esas 3 armas, esas 7 armas, se dividen como en 3 grupitos especiales que tienen objetivos. Y en las 3 primeras armas, cinto de la verdad, coraza de justicia y proclamación del Evangelio, o el apresto del Evangelio de la paz, son armas de firmeza. Y hablábamos que era para resistir, para estar firmes, inamovibles. Y que su naturaleza es el carácter de Dios impreso en el cristiano. Y que esto tiene que ver con nuestro ser. ¿Quién soy ante Dios, ante los hombres y ante mi enemigo el pecado? Amén. Luego vimos que las otras 2 armas, escudo de la fe y casco de la salvación, son armas de defensa. Su objetivo es la defensa, la naturaleza es la convicción de fe, nuestra convicción de que estamos convencidos, ¿no? Y esto tiene que ver no ya con el ser, sino con el creer, con la convicción. Y luego vimos las otras 2, espada de la palabra y la oración, que estas ya son armas de ataque. Y estas armas tienen una naturaleza de nuestra seguridad en Cristo. Y ya tienen que ver con el hacer. ¿Hacer qué? La meditación de la palabra y la oración, ¿cierto? Entonces ahora vamos a proceder a mirar las 3 primeras armas. Efesios 6, 14, 15 dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Pero recordamos que el principio, que la base, que el fundamento de la armadura lo encontramos en el versículo 10, en donde dice el Señor por último, la última instrucción que Él da en su carta a los Efesios, que es un fundamento: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Lo más importante que vemos en la armadura es que el poder de Dios, el gran poder del Señor, es el que nos fortalece. Es el que nos da las fuerzas para entrar en la batalla. Allí comienza todo, en el gran poder del Señor. No en que yo diga la verdad, no en que yo haga justicia, no, es en el gran poder del Señor. Entonces, cuando el Señor dice, por último, fortalezcanse, y en el versículo 15, comienza a decir, el 14, el Señor dice, manténganse firmes, ¿cierto? Y el Señor ahí nos da 3 armas poderosas que nos da firmeza. Entonces allí debemos pensar que para poder tener una buena contienda de fe, para poder librar una buena lucha contra nuestro adversario, el enemigo diablo, el enemigo pecado, entonces lo primero que debemos tener es una gran firmeza, estar firmes, inamovibles. ¿Para qué? Para poder resistir los ataques, pero también para atacar. Y estas 3 armas que nos habla allí son parte o tienen que ver con el carácter del cristiano, con el ser del cristiano. Hoy en día, en las iglesias se predica mucho acerca del carisma, acerca de la personalidad del creyente. Y se habla mucho de ser un creyente lindo, de ser un creyente amoroso, de ser un creyente bendecido, de ser un creyente que hable bonito, de ser un creyente juicioso,
tiene que ver con el carisma, ¿cierto? Hoy en día se habla mucho del carisma, pero poco del carácter. Poco del carácter. Y aquí el Señor no nos habla de carisma, sino de carácter. Dice, vestidos. Esto hay que saber que el Espíritu Santo es el que empieza a trabajar en uno para que Dios haga la obra, pero el Espíritu Santo es el que lo convence a uno. Exactamente, eso fue lo que vimos anteriormente, y es que la obra no es nuestra, sino que es del Espíritu Santo. ¿Cierto? Y es el Espíritu Santo el que forma el carácter del cristiano. Debemos tener en cuenta que es el Espíritu Santo el que forma el carácter del cristiano. Y nuestra fortaleza no es nuestra, sino es del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, antes de que Cristo viniera a reinar en nuestras vidas, antes de que nosotros fuéramos bendecidos con el nuevo nacimiento, con la nueva naturaleza, nosotros no teníamos un carácter conforme al de Cristo. Nuestro carácter era contrario a Cristo. Es más, aún ni teníamos carácter. Éramos gente sin carácter, ¿cierto? Podríamos tener quizás una linda personalidad o cosas muy buenas, buenos hábitos, pero no teníamos carácter, porque el verdadero carácter, el carácter es el Señor, la verdad del carácter es nuestro Señor. Ahora, nuestra fortaleza en nuestra lucha contra el pecado consiste en tener el carácter de Cristo. Si el cristiano tiene el carácter de Cristo, que debe tenerlo, si el cristiano se está forjando cada día más, o el Espíritu Santo lo está forjando cada día más, lo está moldeando cada día más, conforme a la imagen misma de nuestro Redentor, pues vamos a tener una firmeza para luchar contra nuestro enemigo el pecado. Pero mientras nosotros estemos perezosos, mientras nosotros seamos renuentes a la formación del carácter de Cristo en nosotros, no vamos a tener fortaleza, no vamos a estar firmes contra nuestro enemigo el pecado. Y quizás en la primera aparición del pecado vamos a ceder, vamos a declinar ante el pecado. Ahora, respecto al carácter, lo primero que dice allí el Señor, dice, versículo 14, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinto o el cinturón era una faja ancha de cuero que se ceñía en forma apretada y le daba firmeza al abdomen. ¿Para qué? Para andar erguido, pero también para tener libertad de movimiento. ¿Por qué? Porque las vestimentas de los soldados de esa época no eran como las vestimentas de nosotros. Generalmente ellos usaban un cierto tipo de túnicas, ¿cierto? Que a veces llegaban solamente hasta la rodilla. Y estas túnicas quedaban sueltas. Entonces imagínense ustedes a un soldado hoy en día con pantalón talla 40 cuando su talla es 36 y el hombre no lleva su correa, no lleva su cinturón. A toda hora, en vez de estar en la batalla, va a estar subiéndose los pantalones porque no tiene firmeza. Lo mismo le sucedía a aquellos soldados que si no tenían el cinto, entonces tenían que estar ajustándose cada rato su vestimenta, porque la vestimenta les estorbaba. Recuerden, una túnica para acá, una túnica para allá, ¿cierto? Aún hoy en día las damas que visten de falda, ¿cierto? Se ponen su cinto o su faja para que la falda no les estorbe, no les moleste, o la blusa, ¿cierto? Cuanto más un guerrero. Pero no solamente era para que
el guerrero sostuviera sus prendas y no se le cayeran o no le estorbaran. También el fajón, el cinto, que era ancho y de cuero, le apretaba para darle firmeza a su abdomen y especialmente esta parte de aquí de la espalda, ¿cierto? Que generalmente uno anda gacho, ¿no? Por el peso de la cabeza. Y para entrar en una batalla sin firmeza, sin gacho, pues ante cualquier arremetida se cae. Ustedes han visto estos hombres cargueros que cargan camiones y todo esto. Ahora venden unos cintos, unos cinturones hasta con tirantas así de anchos y se fajan bien fajados. Un arnés, sí, ahí para que estén allí firmes y el peso no los doblegue. De la misma manera el guerrero tenía que estar vestido así, firme, firme, firme. Entonces, allí el apóstol Pablo asocia esta prenda del cinturón con la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? La verdad es carácter de Dios, es naturaleza de Dios. Dios no solamente dice la verdad, su Hijo no solamente dice la verdad, su palabra no solamente dice la verdad. Dios, Cristo, el Hijo de Dios, la palabra, la Sagrada Escritura es la verdad, es la única verdad, es lo único verdadero. Fuera de Dios, todo es mentira, todo es falsedad, todo es engaño, todo es apariencia. Y hoy en día hay mucho cristiano aparente, viven de las apariencias. Cuando el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos dice que nos ciñamos con el cinto de la verdad, no nos está diciendo simplemente que digamos la verdad siempre, que seamos personas veraces. No, lo que Él nos está diciendo es que vivamos vidas en la verdad, vidas honestas, vidas claras, diáfanas, transparentes. Lo que Él nos está diciendo es que no tengamos una vida falsa, una vida hipócrita, un cristianismo de mentira. La mentira debilita la firmeza del cristiano. Por eso nuestro cristianismo debe ser sincero. Nada más aborrecible que un cristiano hipócrita. ¿Recuerdan ustedes a un cristiano hipócrita? ¿Podrían decirme un cristiano hipócrita? ¿A quién de ustedes les gusta Judas? ¿Qué personaje tan lindo? Vamos a hacer una buena biografía de Judas y vamos a hacer una apología al pobre Judas. ¿Les parecería bien? No, Judas es aborrecible. ¿Y por qué es aborrecible? Porque vendió a nuestro Señor Jesucristo. Porque fue deshonesto. Porque no tenía convicción de fe. Porque su religión era falsa. Porque él iba tras de sus propios deseos y vanidades mundanales. Y eso es aborrecible, no solamente a los hombres, sino principalmente a Dios. Que no seamos como Judas Iscariote. Ahora, la firmeza del cristiano consiste en llevar en sí mismo el carácter de Cristo. Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo el Señor es la verdad. Entonces debemos estar fundamentados en Cristo, conocer el carácter de Cristo, ser instrumentos de su carácter sobre la faz de la tierra. Que tengamos un carácter de verdad. No simplemente que digamos la verdad, sino que seamos verdad. Seamos honestidad, seamos transparencia. ¿Cuán fácil es para el cristiano acomodarse a las mentiras del mundo?
A veces nos dejamos vencer por las artimañas del diablo y caemos en las mentiras del mundo, en los modelos del mundo, en las ambivalencias del mundo. Y pensamos que nuestra mejor defensa es decir mentiras. Pensamos que la mejor manera de salir de algo es diciendo mentiras. Por ejemplo, cuando llega Chepito a la casa, vengo a cobrarle la cuenta. Mi mamá no está. Mi papá mandó a decir que no estaba. ¿No? Ese es el modelo del mundo. Sin embargo, hoy en día muchos cristianos lo hacen. Muchos cristianos lo hacemos. Diga que no estoy. No somos honestos, no somos veraces. Yo luego, a veces hablo con personas que se creen muy justas, muy rectas, que no pecan. Son muy buenos según ellos. Y yo les pregunto, ¿usted miente? ¿Ha mentido alguna vez? ¿Ha sido una mentira así de chiquita? Bueno, pues sí, a veces le toca a uno mentir. Mira, ahí está la mentira. Ya estás diciendo mentira. Porque tú estás diciendo que a veces le toca a uno mentir. Y a uno no le toca mentir, porque entonces Dios hubiera contradicho. Porque Él dice, no mentirás ni darás falso testimonio. ¿Cuántas veces nosotros dejándonos llevar por las apariencias, resultamos siendo partícipes del engaño? Resultamos siendo partícipes del engaño. Estamos viviendo un mundo en el que la verdad ya no tiene valor, en que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Es un mundo sin principios de Dios, enemigo de Dios. La verdad ya no tiene valor. Entonces, ¿cómo va a estar el cristiano en medio de una sociedad que miente? Tendríamos que decir, bueno, nos toca mentir. Nos toca mentir. Pues la verdad nos dice que no debemos mentir. Que nuestro carácter es el carácter de Cristo. Y si Cristo, en todo su ministerio, con todas sus persecuciones, jamás mintió, pues ¿cuánto más nosotros? Tenemos que no mentir. Si tú quieres vencer a tu adversario, a tu enemigo, el diablo, debes ceñirte con la verdad, cueste lo que cueste. Hoy en día vivimos vidas aparentes, muy aparentes. Se nos deja llevar por el consumismo, ¿cierto? Entonces tenemos que tener el carro de moda, el computador de moda, el televisor de moda, los gadgets, es que se llama gadgets, que se llama de moda. Todo tiene que estar de moda y tenemos que meternos en deudas viviendo una vida falsa. Porque si tú no puedes tener algo, que no lo puedes comprar, el tenerlo ya es una gran mentira, es una falsedad, porque no es tuyo. Porque no es tuyo. ¿A cuántas personas compran un carro? ¡Mi carro! Y a los 6 meses vienen y le quitan su carro. Eso quiere decir que no era suyo. Estaba viviendo una falsedad, en un engaño, en una apariencia de vida. Y así hay muchos cristianos viviendo apariencia de vida, queriendo ser como la gente del mundo. Y alguien me decía, ¿y entonces en dónde está la diferencia de un cristiano? ¿En qué se diferencia un cristiano? ¿Somos un pueblo diferente o no somos un pueblo diferente? Estamos en esta fiesta de Navidad y Año Nuevo. Y los valores del mundo es
familia, amistad, paz, comprensión. Y el principio de Dios es verdad, justicia, santidad, carácter de Dios en nuestras vidas. ¿Podemos los cristianos celebrar la Navidad? No. Nosotros no podemos celebrar la Navidad. Nosotros debemos celebrar la Navidad. ¿Cuándo? ¿El 25 de diciembre? No. Todos los días de nuestra vida. Porque Navidad es nacimiento de Cristo. Y si Cristo nació en nosotros, en este pesebre, como lo vamos a ver ahora en el sermón, eso quiere decir que vivimos en Cristo. Y que todos los días de nuestra vida es Navidad. Y si nosotros todos los días vivimos en Navidad, ¿para qué mezclarnos con el mundo a celebrar su Navidad a su forma? Con francachela, con comilona y con desórdenes. Si en realidad nosotros somos el pueblo diferente, pues debemos vivir en la verdad, en la santidad, en la justicia. Y estas fiestas, en vez de dedicarnos a los desmanes que hace el mundo, y las francachelas y las comilonas y estos festines y las supuestas vacaciones, lo que nosotros debemos aprovechar es bien el tiempo para vivir en la verdad, para predicar el Evangelio. Es una gran oportunidad para predicar el Evangelio, ya que la gente habla tanto del pesebre y del niño y de la Virgen. Bueno, ya hemos aprendido bastante de eso aquí. Esa predicación de hace 8 días estuvo completa. Vaya y predíquela, vaya y repíquela. La de hace 15 días, pues creo que también. Y espero que la de hoy también, porque toda está basada en la palabra. Y estamos hablando de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿vamos a vivir conforme el mundo o vamos a vivir conforme los principios de Dios? Mire, el mundo no tiene principios, el mundo tiene valores. Y los valores cambian. Hoy en día hay un valor muy metido que se llama la tolerancia. Entonces nosotros debemos tolerar todo. Tenemos que tolerar a los homosexuales, tenemos que tolerar a las lesbianas, tenemos que tolerar a los violadores de niños. Todo tenemos que tolerarlo. Tenemos que tolerar el aborto, tenemos que tolerar la destrucción de la familia. Todo lo tenemos que tolerar. Y vendrá en muy corto tiempo, y ojalá yo sea uno de esos, que sea perseguido por ser intolerante. Nosotros lo llaman los intolerantes. Al cristiano oído, ay, pero ustedes sí son intolerantes. Ay, ese Dios que ustedes creen es un Dios intolerante. No, crean en el Cristo lindo, en el Cristo lleno de amor, solo perdón, solo dulzura. Pues no podemos creer en un Cristo así, porque esa no es la figura de Cristo. Él es una completa perfección, justicia y santidad en toda la verdad. ¿Amén? Entonces, si tú quieres vencer a tu enemigo, el diablo, debes ceñirte con la verdad, cueste lo que cueste. Pasemos al siguiente. Dice: manténganse ceñidos con el cinturón de la verdad y protegidos con la coraza de justicia. Protegidos con la coraza de justicia. La coraza es una prenda especialmente metálica y su función es proteger el tórax. Aquí viene la coraza. Allí en el tórax están guardados los miembros vitales del cuerpo, especialmente el corazón. Y esta analogía tiene que ver con otro aspecto del carácter de Dios transmitido a nosotros, sus hijos. Es que nosotros, sus hijos, somos justificados. Ahora estamos en la justicia de Dios. Cristo obró en nosotros justicia. Nosotros que antes éramos injustos, ahora somos justos. Mira, nuevamente parte del ser. Yo ya no soy un injusto.
Ahora soy justo. Y si soy justo, debo actuar como justo. Amén. No podemos obrar en injusticia. Ni siquiera podemos ser neutros ante la injusticia. Nuestro carácter es el carácter de Cristo, es un carácter de justicia. Debemos vivir justa y piadosamente. Ahora, ¿qué es esto de vivir en la justicia o ser justo? Esto tiene que ver con la santidad. La justicia tiene que ver con el carácter santo de Dios y con la santidad que obró Cristo en nosotros. Y todo lo que no es santo es injusticia. Y todo tipo de injusticia es santidad. Todo tipo de injusticia es santidad. ¿En qué consiste la justicia? En primer lugar, la justicia consiste en que Cristo pagó el precio por nuestra injusticia. Esa es la justicia verdadera. Pero esa justicia nos da un carácter de ser personas justas y de obrar en justicia y de amar la justicia. Y hoy en día todos esos sistemas de los medios de comunicación nos llevan a obrar en injusticia. Si ustedes se ponen a mirar una novela, en las novelas nosotros encontramos una serie de personajes que viven en medio de injusticia, que practican todo tipo de injusticia, pero que se convierten en héroes. Son héroes. Homosexuales que se convirtieron en héroes. Recuerdo hace años hubo un homosexual en una novela, no recuerdo cómo se llamaba, Los Reyes creo que era así. Oiga, este homosexual se volvió el boom de la sociedad. El boom de la sociedad. Toda la gente amaba a ese homosexual. Bueno, no toda. Mucha gente amaba a ese homosexual y lo defendía. Ayer vi en las noticias que en Uganda, un país altamente influenciado por el cristianismo, el Senado tomó una decisión de declarar incorrecto el homosexualismo y de castigar los actos homosexuales abusivos, como por ejemplo homosexuales que violan niños. Un homosexual que viola a un niño allá es castigado con pena de muerte. No, y todo el mundo se levantó. ¡Qué injusticia! Pobrecitos los homosexuales, ¿no? Que ellos tienen derechos. Y mucha gente, y aún muchos cristianos dirán, ay sí, pobrecitos, los homosexuales también tienen derecho. Dios aborrece el pecado, pero ama el pecado. Eso no es cierto. Dios aborrece el pecado y aborrece al portador del pecado, porque es enemigo de Dios. Y Dios no ama a su enemigo. Dios tiene misericordia de sus enemigos. La ha tenido de nosotros. Entonces, a veces nos alineamos con la injusticia. Y el miércoles tratábamos un poquito el tema del boom de esta semana, ¿no? La destitución del famoso alcalde bogotano, Petro, y el señor procurador, ¿no? ¡Qué injusticia tan grande con el pobre Petro! ¡Qué injusticia tan grande con la pobre gente que votó por Petro! Petro es un hombre justo, ¿no ve que le da trabajito a los pobres? ¿No ve que él ha hecho algunas cosas por la ciudad? Y ese procurador, qué tipo tan malo, qué injusticia. Cuando nosotros vemos que él lo único que tiene que hacer es aplicar la ley, que al igual que Dios lo que hace es aplicar una ley. Y si la ley está, quizás la falla esté en la ley, pero el que le toca aplicar la ley, le toca aplicarla. Lo injusto sería que no se aplicara la ley.
Pero el show mediático nos ha llevado a pensar que el transgresor de la ley es justo. Que el transgresor de la ley es justo. Bueno, el señor Petro no está siendo castigado, puesto en una, se le ha dado una sentencia porque haya sido justo. No, lo que pasó fue que él cometió arbitrariedades. Y hay entes reguladores que están encima de él y le tiene que rendir cuentas, como todo gobernante. Si no lo han pedido a otros, eso no es cuestión del juez, sino de todos los procesos que han llevado. Pero la justicia tiene que aplicarse y nosotros no podemos ser participantes de la injusticia, ni tampoco podemos ser obrar en injusticia, ni siquiera podemos estar neutros ante la injusticia. Y a mí me asombra la neutralidad de la iglesia cristiana en cuanto al aborto, la gran injusticia, y especialmente en nuestro siglo, en donde millones de niños son asesinados cada año por el asunto del aborto. Y la iglesia no se pronuncia, no dice nada, se aguanta todo. Eso es injusticia. Eso es ser participante de la injusticia. Participante de la injusticia es no decir nada contra el divorcio y estar a favor del divorcio. Y a favor de los famosos derechos humanos y los derechos del niño. Todas esas cosas de derechos están más torcidas, no tienen nada de derechos, están absolutamente torcidos. Son reclamos de un humanismo caído en pecado. Por eso me llamarán intolerante. Pero esa es la causa de nuestro pecado, los derechos del hombre. Y no me estoy refiriendo a los derechos humanos, a los 10 derechos humanos, me estoy refiriendo a esos supuestos derechos que hoy dicen, tú tienes derecho a tener tu libre sexualidad, tu libre desarrollo, tienes derecho a fumar lo que quieras, a beber lo que quieras y hacer lo que quieras, tú tienes derecho. No, la Biblia no nos dice, Dios no nos puso aquí con derechos. Dios nos dio una libertad y el ser humano la violó. Ahora el hombre tiene una responsabilidad ante Dios por causa de su pecado. Bueno, entonces ya vemos dos partes del carácter de Dios. Y la tercera prenda, recordamos que el nombre diablo significa el acusador. Y ante cualquier debilidad del carácter de Cristo en nuestra vida, el acusador va a estar dispuesto a debilitarnos con su acusación. Y debilitados ya hemos perdido gran parte de la batalla. Por ello nos es necesario estar firmes en el carácter de Dios. Firmes, permanecer firmes en el carácter de Dios. Permanecer en verdad, en justicia, en santidad. Y la tercera prenda de la armadura a la que se refiere el apóstol Pablo es el calzado. O mejor, la disposición del cristiano para calzar el evangelio de la paz. ¿Qué es evangelio? El evangelio es la buena noticia de la salvación. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿A salvarlos de qué? Primeramente de la ira de Dios, pero también del precio que tiene que pagar por causa del pecado, del infierno. Y también la buena noticia de que cuando Cristo viene a reinar en nuestros corazones, el reino del pecado tiene que irse. Ahora dice que el apresto del evangelio de la paz, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. ¿Qué es la paz? La paz es el restablecimiento de la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Es la reconciliación con Dios. Es volver a Dios. Es la paz que Dios nos da, paz que el mundo no da. No es hablar de un evangelio que va a traer paz sobre la vida de las personas, no. Es un evangelio que habla de que Cristo hace la paz con el pecador. Viene a traer un tratado de paz a favor del pecador.
Ahora dice que debemos estar calzados con la disposición. ¿Qué es disposición? En la Reina Valera dice apresto, o estar con presteza, dispuestos, estar rápidamente, ir presto, acudir rápidamente a proclamar el Evangelio, a hablarle a la gente acerca de esa buena noticia de paz. Y esto tiene que ver con la naturaleza nueva del creyente. Cuando un creyente ha recibido esa nueva naturaleza, tiene la disposición de ir a donde sea, como sea, en las circunstancias que sea, para ir a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque ha sido beneficiario del Evangelio. Porque yo he sido beneficiario del Evangelio, quiero proclamar el Evangelio. Y me avergüenzo de no proclamar el Evangelio como yo debiera estar proclamando. Y yo no debiera tomarme ni un minuto al día para desperdiciar mi tiempo viendo noticias o cosas así, o viendo la televisión, sino debiera usar todos los minutos de mi vida a proclamar el Evangelio de la salvación, porque he sido beneficiario de esa salvación. Entonces, esto tiene que ver con el carácter de Dios en mí. El Dios que me ha dado salvación me conmina, me impulsa a llevar el Evangelio de la paz. Y cuando yo llevo el Evangelio de la paz, estoy firme, arraigado, y mi enemigo no me va a mover. ¿Por qué no me va a mover? Porque yo cada vez más estoy siendo fortalecido en el mismo Evangelio que he recibido, se multiplica cada vez que lo proclamo a otros. Porque a la vez que estoy hablando a otros, me estoy hablando a mí mismo. Y me estoy convenciendo más y más de quién soy en Cristo. Vamos a llegar a algunas conclusiones ya sobre el tiempo. Entonces, en primer lugar, tenemos que llegar a la conclusión de que la firmeza del creyente en su lucha contra el pecado es el carácter de Dios en nuestra vida. Firmeza en la verdad, firmeza en la justicia, firmeza en la santidad y firmeza en nuestra fe evangélica. Ahora, este carácter no es inherente a nosotros, sino que es el carácter de Dios transmitido a nosotros. Y porque yo llevo el carácter de Dios, puedo estar firme y resistir los ataques de nuestro enemigo, el pecado. ¿Amén? Para yo poder estar firme ante el pecado, debo tener el carácter de Dios, debo tener el carácter de Cristo. Por eso, como iglesia, debemos procurar ser transformados cada vez más al carácter de Cristo. Y como iglesia e individualmente, debemos luchar contra todo aquello que no es carácter de Cristo en nosotros. Ahora, este es un llamado. Vamos a llevar a la aplicación, lo que esta mañana hemos visto. En primer lugar, este es un llamado a aquellos que aún no tienen el carácter de Dios, que aún no viven, no son verdad, que aún no son justicia y que aún no tienen el Evangelio de la paz para que lo proclamen. Si una persona es así, sencillamente está perdido, está muerto en sus delitos y pecados, y la única esperanza es la horrible expectación de juicio. Por eso el Señor hoy te hace un llamado: ven a Cristo, rinde a Cristo tu vida, para que Él obre en ti una transformación de carácter, una transformación de tu ser. No es simplemente buscar a Cristo para tener un cambio de vida, un cambio de situación social, económica o emotiva. No. Es una transformación de carácter, de ser, que pases de estar muerto, de ser un muerto a ser un vivo, que pases de ser un pecador a ser un santo, que pases de ser un destituido de la gloria de Dios a ser un beneficiario de la gloria de Dios. Entonces, hoy el Señor te hace un llamado y te dice: ven,
Si tú no tienes el carácter de Cristo, el pecado te va a dominar, el pecado te va a gobernar y el pecado finalmente te va a matar eternamente. Pero si Cristo viene a tu vida y Él pone su carácter de verdad, de justicia, de santidad, oh, entonces recibirás la gracia de la vida eterna y finalmente tu enemigo, el pecado, estará absolutamente derrotado. Pero también es un llamado a aquellos que, teniendo el carácter de Dios, no han sido firmes. Y no hablo solamente a algunos, también este texto me habla a mí. También la preparación de esta enseñanza me ha hablado a mí. Y si está hablando a mí es porque está hablando a todos. Debemos tener firmeza de carácter. Ya estamos a punto de entrar a un nuevo año. ¿Cómo va a ser el nuevo año? Vamos a tener firmeza de carácter en Cristo. Que el año nuevo sea un año lleno de la firmeza del carácter de Cristo en nuestras vidas. Que nos haga cada vez más firmes, que estemos más arraigados y fundamentados en la santísima fe que Dios nos ha dado. Amén. Hermanos, esta es una exhortación. Permanezcamos firmes y que cada vez dispongamos nuestro carácter personal para ser crucificado, para que Cristo implante su carácter en nosotros. Amén. Amén. ¿Hay preguntas? Muy bien, oramos, damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de tu palabra acerca del carácter del cristiano, acerca del carácter del cristiano, acerca del carácter de Dios en el Hijo de Dios. Somos hijos de Dios, por lo tanto